Hace poco tuve un debate en Twitter con un ateo militante antivida, ¿no? Ferozmente pro aborto, y que decía que no tenía por qué prestarme atención, a pesar de que me prestó atención durante varias horas en este debate en Twitter, que no tenía que prestarme ninguna atención porque yo era católico y porque el catolicismo y en general las religiones estaban disminuyendo en el mundo y que el futuro era suyo, ¿no? Era el de los ateos racionalistas. Y para esto, en medio del debate, nos enviamos mutuamente varios links, varios hipervínculos a artículos o investigaciones, cada uno tratando de sustentar su propio argumento. Y él me envió un link conocido que hemos mencionado además en la agencia Así Prensa. Yo lo he mencionado en un punto de vista ya hace mucho tiempo, porque esto es de comienzos del año 2018, o sea, ya tiene tiempo. Un estudio de el Instituto Pew en Estados Unidos, que hace un recuento de la religión en el mundo, que descubría que esta es la primera vez en la historia, desde que se hacen sondeos religiosos, esta es la primera vez en la historia en la que en el mundo occidental, ¿no? Ojo, el mundo occidental, esto no ha incluido al mundo entero, pero es la primera vez en el que el mundo occidental, Europa, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? En que por primera vez en el mundo occidental el número de los sin religión ha superado a cualquier otra religión. Es decir, que la, entre comillas, religión más grande es la no religión. Entonces él me argumentaba, tú estás en el lado de los perdedores, porque eh, el, los jóvenes que están creciendo actualmente son jóvenes que crecen sin una determinada religión y que en consecuencia van a aumentar las filas de los que son como yo, racionalistas, ateos, no necesariamente marxistas como era este interlocutor, pero sí ateos, y no solamente ateos, sino despreciadores de la religión como una antigüedad de la historia y como una farsa y una mentira, ¿no? Es decir, ni siquiera indiferente frente a la cuestión religiosa. Y él me envió este hipervínculo, este link, para argumentar en contra de lo que yo le decía. Yo le decía, precisamente la gente como tú aborta a sus hijos, ¿no? Y no va a tener hijos. Y los provida, los que creemos en la vida, sí formamos parte de una generación que está teniendo hijos, que está teniendo familias numerosas, ¿no? Y que los está educando. Y él decía, bueno, no importa que tengan hijos, al final esos hijos van a terminar sumándose al número de creciente de los que no tienen ninguna religión. Como respuesta, yo le envié un link a un libro realizado escrito por un norteamericano que no es particularmente religioso, es un investigador del fenómeno sobrenatural y es un catedrático de la Universidad de Dakota del Norte en los Estados Unidos, y su nombre es Clay Routledge, ¿no? El profesor Routledge ha escrito varios libros sobre las creencias humanas, ¿no? Y su reciente libro, que no está publicado en español, lamentablemente, se llama Sobrenatural, dos puntos, muerte, significado y el poder del mundo invisible, ¿no? Entonces, el libro se llama Supernatural, Death, Meaning and the Power of Invisible World, ¿no? Sobrenatural, muerte, sentido y el poder del mundo invisible. Entonces, lo interesante de este libro, y no le gustó a mi interlocutor que se lo mandara porque me dijo, es una opinión. No, es que el libro no es una opinión, el libro tiene observaciones personales del autor interesantes, pero está toda basada en estadísticas en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países del mundo occidental, ¿no? Y se basa en todos estos estudios sociológicos, estadísticos, para llegar a las conclusiones a las que llega. Que en síntesis, ¿cuál es?
la creencia en religiones organizadas efectivamente está disminuyendo en el mundo y ha disminuido. Y la gente joven tiende cada vez más a ser menos religiosa en el sentido de religión organizada. Pero, y acá viene el gran pero, es que al mismo tiempo que decrece la creencia en una religión, crece la creencia en otros fenómenos sobrenaturales que las religiones usualmente no aceptan, como el hecho de los fantasmas, como el hecho de los poderes de la magia, la quiromancia, la cartomancia, o la creencia en cosas que muchas veces las religiones sí aceptan, como la existencia de un infierno, ¿no? La existencia del demonio, del mal, de la fuerza del mal. Entonces, por ejemplo, en el libro, el profesor Rutledge dice que 1/3 de los norteamericanos, uno de los países donde la religión ha descendido también significativamente, señala que ha tenido contacto con algún muerto, ¿no? O que han sentido la presencia de un fantasma, o que creen que los fantasmas pueden interactuar y dañar a los seres humanos. 1/3, hermanos. Y ese tercio no proviene del grupo religioso. Ese tercio se acumula entre las personas que se declaran no religiosas, ¿no? Y el autor, el profesor Rutledge, dice que el número de casas embrujadas, entre comillas, en Estados Unidos ha crecido significativamente al punto que se ha convertido en un negocio que genera $500 millones, o sea, $500 millones al año. Las personas que quieren visitar casas embrujadas, que quieren ir a asustarse, ¿no? Y estar en una casa embrujada. ¿Y que creen que la casa está embrujada? Ha crecido de tal manera el negocio de creer en los fantasmas, en que las brujas han poseído una casa, que se ha convertido en un negocio que genera $500 millones al año en Estados Unidos, ¿no? Y una de las cosas que señala Rutledge es que dice, esta tendencia puede ser observada básicamente en grupos de edad. Los adultos jóvenes, que son menos religiosos, están más inclinados a creer en fantasmas, en la astrología, en la clarividencia y en energías espirituales tipo New Age, ¿no? Y él dice, no solamente estas creencias pueden ser asignadas a un grupo de edad, a los jóvenes adultos, es decir, los millennials o milenales, que son los que se declaran menos religiosos, el segmento de la población que se declara menos religioso, sino que también dice que se puede observar geográficamente en los Estados Unidos. Las partes de Estados Unidos, acá cito textualmente a Rutledge, dice, las partes de los Estados Unidos donde los seculares liberales son más predominantes, tienden a ser las áreas donde el mercado de las experiencias espirituales alternativas y los productos espirituales alternativos tipo New Age son los más lucrativos, ¿no? De hecho, periódicos prominentes en el rubro liberal secular como el New York Times o como The Guardian en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿no? Cuya lectoría consiste principalmente de liberales seculares, frecuentemente publican artículos de brujería y de astrología que no son críticos, o sea, no se burlan de ellos, no comentan diciendo estos son irracionales, sí, sino que siendo cuidadosos de no legitimar esas creencias, tampoco las contradicen, ¿no? Y saben que su público consume este material y por eso cada tanto publican cuestiones de brujería o de astrología o de estas cosas sobrenaturales no religiosas,
¿no? Y este autor Rutledge, en este libro, Supernatural, ¿no? Sobrenatural, eh, se refiere también a varias encuestas en Canadá y en Europa que muestran exactamente los mismos patrones, ¿no? Por ejemplo, hay varios sondeos, dice él, que indican que un número creciente de personas en el Reino Unido cree en los fantasmas, ¿no? Que una reciente encuesta sobre fantasmas hecha por Reuters señala que un 50% de británicos cree en los fantasmas y 10 años atrás 40% de ingleses creían en los fantasmas. Entonces miren esas tendencias cómo se cruzan. Baja la creencia en la religiosidad, en las religiones específicas, catolicismo, anglicanismo, lo que quieran, y crece la creencia en los fantasmas, ¿no? Se cruzan en la bajada, ¿no? Y dice que una investigación entre adultos canadienses, de adultos, jóvenes adultos canadienses, es decir, de millennials, eh, que estos millennials creían menos en Dios y en Jesucristo como el Hijo de Dios que las generaciones anteriores. Es decir, que los millennials básicamente eran los principales agnósticos respecto de la creencia de Dios y de el principio cristiano de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Sin embargo, tienen exactamente el mismo número de creencias que las generaciones anteriores cuando se trata de creer si existe el cielo y que existe, curiosamente, el infierno, y que son un poco más creedores del infierno que las generaciones anteriores. O sea, creen más en la existencia de un mundo de castigo y de perdición eterna que un poquito más que las generaciones anteriores. Entonces es curioso. Y esto, eh, el Clay Routledge es un investigador, es un sociólogo de la religión, no es un religioso, no es una persona que propone la creencia en las religiones, simplemente tiene esta perspectiva a los temas de la religión, tiene esta visión de los temas de la religión. Y él no concluye, simplemente muestra estos detalles diciendo, ojo, el ocaso de la religión, triste pero real, en las generaciones del mundo occidental, porque esas no son las tendencias en todo el mundo, las tendencias en el mundo occidental. En China la religiosidad está creciendo, ¿no? Pero en el mundo occidental, que es el mundo con el que usualmente nos asociamos, viene este decrecimiento de la religión. Y lo vemos también en América Latina, en España, es un fenómeno real, ¿no? Pero la consecuencia de ese crecimiento no es el crecimiento de un ateísmo racional, cientificista, sino que es el crecimiento en todas estas otras creencias extrañas, en la magia, en la astrología, en la adivinación del futuro, en los fantasmas, en las brujas, en la brujería, ¿no? Y confirma la frase de Gilbert Keith Chesterton, el gran converso inglés, que decía, el que no cree en nada termina creyendo en todo. Tenía esta frase irónica en la que se refería a los ateos, porque algunos de los ateos racionalistas británicos señalaban, los que no creemos en nada, pues no creemos en nada, y somos simplemente creedores en la ciencia y punto. Pero en realidad, los que no creen en nada terminan creyendo en todo. ¿Cómo va a evolucionar esto respecto del futuro? No lo sabemos, pero ¿qué significa para nosotros los católicos? Que la gente no rechaza de saque los temas religiosos y que tenemos que proponer la verdad religiosa de una manera suficientemente renovada y novedosa como para que ésta vuelva a apelar a las generaciones jóvenes. Que tengas un buen día.